Gilberto Bosques Saldívar, nacido en Chautla de Tapia, Puebla, 20 de julio de 1892 y muerto 4 de julio de 1995 en la Ciudad de México. Fue un profesor, periodista, político y diplomático mexicano. Su labor en Francia, ocupada por la Alemania nazi, donde su actividad salvó la vida de más de 30.000 refugiados, ha sido relacionada con la del empresario alemán Oskar Schindler, famoso por la película de Steven Spielberg. Estando como ayudante en la escuela primaria, José María Lafragua solicita permiso para dejar su labor y se integra a las filas de un grupo denominado Voluntarios de San Carlos a la defensa del país, donde después de la invasión de tropas estadounidenses en el puerto de Veracruz de 1914, una vez concluida su participación regresa para titularse como profesor normalista, al mismo tiempo que se une a las filas de Venustiano Carranza. Carranza lo comisiona para la organización de la nueva Escuela de la Revolución en 1916. En ese sentido es responsable de organizar el primer Congreso Pedagógico Nacional, que se llevaría a cabo en Santa Ana, Chautepán, Tlaxcala. En 1921 es nombrado secretario general de Gobierno del Estado de Puebla, a cargo en el que duraría 2 años. Fue elegido diputado federal de la 30ª legislatura del Congreso de la Unión para el periodo de 1924 a 1928, mostrando oposición al régimen de Álvaro Obregón. Al final de su mandato se unió a la rebelión de Adolfo de Huerta. Vuelve a la Cámara de Diputados en la 36ª legislatura como presidente del Congreso de la Unión en 1934. Respondió al primer informe de gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. Asimismo, y junto con Luis Enrique Erro, fue determinante en la reforma del artículo 3º constitucional para incluir la educación socialista. En 1939, cuando la República Española cayó y la guerra se cernía sobre el resto de Europa, el presidente Lázaro Cárdenas lo nombró cónsul general en París. Su misión real era convertirse en un enviado personal del presidente de México en Europa. Bosques salió a París cuando la ciudad estaba a punto de ser tomada por los alemanes. Con amplias instrucciones para establecer el consulado donde le conveniera, viajó primero al sur y después a la costa norte. Estableció el consulado general primero en Bayona, pero cuando los alemanes ocuparon la zona, se trasladó con su familia y el consulado entero a Marsella, en el Mediterráneo, dentro de la zona del gobierno francés de Vichy, nominalmente independiente de los alemanes. Bosques salió de París cuando la ciudad estaba a punto de ser tomada por los alemanes. Con amplias instrucciones para establecer el consulado donde le conveniera, viajó primero al sur y después a la costa norte. Lo estableció el consulado general primero en Bayona, pero cuando los alemanes ocuparon la zona se trasladó con su familia y el consulado entero a Marsella, en el Mediterráneo, dentro de la zona del gobierno francés de Vichy, nominalmente independiente de los alemanes. Su primera ocupación fue defender a los mexicanos residentes en la Francia no ocupada, pero pronto protegió también a otros grupos. Apoyó a mexicanos de origen libanés y a refugiados españoles que buscaban huir de los nazis y del régimen franquista. De hecho, se cree que fue él quien convenció al presidente Lázaro Cárdenas de abrir las puertas de México a los republicanos españoles en 1937. Era tan grande la afluencia de refugiados que buscaban una visa mexicana que Bosques alquiló 2 castillos para convertirlos en centro de asilo mientras arreglaba su salida hacia México. Entre 800 y 850 fueron alojados en uno de los 2 castillos, mientras que en el otro quedaron 500 niños y mujeres. Poco a poco fueron saliendo los exiliados, a los cuales el gobierno mexicano les ofreció la nacionalidad mexicana de inmediato en caso de que quisieran adoptarla. Bosques también instituyó una oficina jurídica para defender ante los tribunales a los republicanos, cuya extradición exigía el franquismo, al gobierno de Pétain. Abogados franceses y españoles trabajaron para esta oficina que solía ganar los casos dada la habilidad de los argumentos sostenidos por los letrados del servicio de Francisco Franco. Desde Marsella, el diplomático mexicano también tuvo que hacer frente al hostigamiento de las autoridades francesas pro-alemanas, al espionaje de Gestapo, al gobierno de Franco y de la representación diplomática japonesa que tenía sus oficinas en el mismo edificio de la delegación mexicana. El cónsul no quedó satisfecho, sin embargo amplió su apoyo a los refugiados antinazis, antifascistas
Al concederles visas mexicanas, las autoridades francesas los dejaban salir del país porque consideraban que ya no serían un problema político para ellas. Más complicado fue el caso de los judíos. El consulado ocultó documentos y les dio visas a numerosos judíos, pero era mucho más difícil sacarlos de Francia, dada la persecución por las fuerzas de la SS de la Alemania nazi. Finalmente, México rompió relaciones diplomáticas con el gobierno de Vichy. Gilberto Bosques presentó la nota de ruptura. Poco después el consulado fue tomado por las tropas del Gestapo, que confiscaron el dinero de la oficina mantenida ilegalmente para su operación. Bosques, su familia, el personal del consulado, 43 personas en total, fueron trasladadas hasta la comunidad de Amélie-les-Bains. Después, violando las normas diplomáticas, se las llevó a Alemania, al pueblo de Bad Godesberg, y se les recluyó en un hotel prisión. Allí destacó la actitud de Bosques ante un funcionario alemán. Las palabras de Bosques fueron: le manifesté que todo el personal mexicano se sometía al reglamento que acaba de leernos, porque México estaba en guerra con Alemania y por ello éramos prisioneros de guerra, que podía estar seguro de que no pedíamos ninguna excepción, ninguna gracia sobre esas disposiciones, pero que tampoco aceptaremos ningún trato vejatorio como acostumbraban ellos con los prisioneros. Bosques llegaría a organizar conferencias e incluso una ceremonia de grito de independencia el 15 de septiembre. Después de poco más de un año, el mexicano de Bad Godesberg sería canjeado por prisioneros alemanes en un acuerdo con el presidente general Manuel Ávila Camacho. Bosques regresó a México en marzo de 1944. Miles de refugiados españoles y judíos lo esperaban en la estación del ferrocarril Buenavista, en la capital, el 29 de marzo de 1944 para recibirlo. Una crónica periodística de la época narraba: su júbilo zumbaba en el andén de la estación ferroviaria. Lo cargaron en hombros, era el mexicano generoso y libre, al que ellos exaltaban en Gilberto Bosques. Por su labor a favor de los exiliados españoles en 1956, recibió por parte del gobierno de la República Española en el exilio la Orden de la República Española. Tras la guerra, Bosques fue designado embajador de México en Portugal, Finlandia, Suecia y de 1953 a 1964 en Cuba. Etapa en la que se muestran fotografías del embajador mexicano con personajes como Fidel Castro, Raúl Castro y Ernesto Che Guevara. Falleció el 4 de julio de 1995 a las 5 de la mañana en la Ciudad de México, de causas naturales. Acompañado por su gente, tenía 102 años de edad. Honores y reconocimientos. Su nombre se encuentra grabado en los muros del recinto del Congreso del Estado de Puebla desde el año 2000. El 4 de junio del 2003, el gobierno austriaco impuso en una de sus calles del Distrito 22 de Viena el nombre del Paseo Gilberto Bosques, avenida que hace esquina con la calle Leonard Bernstein. De esta manera, el gobierno austriaco quiso honrar la memoria de un ilustre diplomático mexicano que ayudó durante la Segunda Guerra Mundial a salvar a muchos austriacos del poder nazi. El 15 de julio, durante la visita de Estado que hizo el presidente de México, Enrique Peña Nieto, a Francia junto con el presidente François Hollande, se mostró un sello postal en honor a Gilberto Bosques, con su rostro como agradecimiento a su labor de salvar la vida de muchos de los perseguidos, otorgándoles visas a México. Thank you.